buenas tardes, chicas. Bienvenidas un jueves más. Les agradecemos que estén presentes y a las que van a escuchar luego en línea. Primero que todo, pues bienvenidas a este último jueves de esta serie. Estamos muy emocionadas. Hoy tenemos a dos invitadas muy lindas. Tenemos a Romy. Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes, queridas amigas. Muy bien. Y espero que ustedes también. Muy bien. Claro que Eh, sí. Y desde Me Texas, perdí. desde Desde Texas. Texas, iba a decir Houston. Tenemos a Glorita Gámez. Glorita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué emoción. Hola, bienvenidas a todas y muchas gracias por la oportunidad. Es maravilloso poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Gracias, gracias. Primero, no podía faltar el saludo de Azucena. La perdimos por 2 minuticos. Estaba en la casa de Romy. Azucena ya está en Colombia. Está ahora yendo al aeropuerto para llegar a Pereira. Así que les manda muchos saludos. ¿Cierto, Romy? Está muy emocionada, estamos muy emocionadas. Ella dice que hace efervescencia el corazón y de verdad sentí esa efervescencia y primero esa felicidad de vernos, de poder abrazarnos nuevamente, de ese encuentro tan lindo entre amigas tan amadas. Pero también el preámbulo del evento de Pereira de la Metamorfosis. Entonces, una cantidad de sensaciones y de emociones y de relación con Dios y acabamos de hacer una oración escalonada donde cada una escogió una hora para interceder y te cuento, estamos llenas, fervientes en Dios, en el Espíritu Santo, para que permitir que Él fluya y que no seamos nosotros las que hagamos, hablemos, actuemos, no, que sea Él. Oh, claro que sí, Romy, estamos felices, emocionadas, esperándolas en Pereira. Estamos orando para que lleguen con bien, para que lo disfruten y a las que no vamos a poder estar, vamos a poder verlo en línea y la semana entrante empezamos con las grabaciones a subirlas en el canal de YouTube. ¿Ok? Bueno, Romy, demos comienzo a este jueves emocionante. Mm, Quiero saludar especialmente a nuestras amigas que ya se conectaron. Te veo por aquí a Patricia, a Mile, a Yorleni, Dios mío, Karen, Kelly, qué alegría. Y sabemos que se van adhiriendo más amigas a esta charla maravillosa, a este encuentro que tenemos en esta tarde con Dios. Y les recuerdo, amigas, envíen esta grabación a aquellas que no se pudieron conectar y ellas a su vez a muchas más amigas para que sigan este ciclo tan hermoso que tenemos en esta temporada de mayo. Recuerden que hemos hablado vamos de la mano de la sabiduría y el primer jueves hablamos de la sabiduría de la mano de Dios Padre. Luego, el siguiente, hablamos de la mano de Jesucristo. El pasado jueves, de la mano del Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a hablar de los pilares, pero la verdad de algunos, porque nos encontramos con unos tesoros que no podemos dejar de mencionarlos, pero el tiempo no nos alcanza. Seguidamente, dentro de 8 días, de una vez las invitamos de mujer a mujer y estaríamos en Pereira la mayoría de nosotros, pero luego retomamos en el mes de junio la posmetamorfosis de Pereira. Recuerden que hacemos un recuento, hablamos de los puntos importantes de cada una de las conferencias, pero además aquellas cositas que no pudimos decir por falta de tiempo, porque se nos pasaron, siempre queda algo más de parte de Dios para compartir. Entonces estén muy alertas, muy atentas, porque estaremos en la posmetamorfosis en el mes central. Glorita, gracias por aceptar esta preciosa invitación. No es gratuito, es de parte de Dios. Esto fue una unidad en el espíritu, invitarte. Estamos tan dichosas de que nos acompañes en esta tarde. Bienvenida. No, muchas gracias. Para mí es realmente un honor. Mi corazón salta realmente de mucha alegría de poder compartir.
bueno, con todas, contigo, Romy, con Andreita y con todas las que se han adherido a esta charla el día de hoy. Para mí es un honor y humildemente he aceptado porque creo que hay mucho que de gracia uno recibe y que de gracia hay que dar. Entonces, estamos listos. Así es, gracias, muchas gracias. Bueno, amigas, vamos a ver la sabiduría desde el punto de vista de los pilares. ¿Qué es eso? La sabiduría tiene unas columnas, unos fundamentos, unos pilares bajo los cuales ella reposa. Esa sabiduría que está con Dios, que es de la esencia de Dios y con la que estuvo haciendo toda la creación para luego regalárnosla a nosotros. Y ella se deleitaba. De esa sabiduría vamos a hablar, pero vamos a citar los pilares en unos de los proverbios. Nos encontramos nosotras tres con que existen varios proverbios que citan diferentes pilares. Entonces, preferimos dejarlo a la investigación, a la inquietud que nos queda a nosotros, los próximos pilares, pero hoy vamos a ver los que se encuentran en Proverbios 1. Y dice el Proverbios 1 que escritos por Salomón, recuerden el hijo del rey David, al que Dios dijo, él no va a haber hombre humano más sabio que pise la tierra que Salomón. Entonces, el dueño de la sabiduría, el que lo visitaba, gente, inclusive reyes del mundo y reinas del mundo, reconociendo su sabiduría, el conocimiento de la naturaleza y de muchas otras cosas, dice en este Proverbios 1:7, para recibir el consejo de prudencia, un pilar prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los inexpertos y a los jóvenes inteligencia y cordura, ahí están los 7 pilares, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esos son sinónimos, en otras palabras, para entender y discernir la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No podemos abandonar lo que dijimos en la primer jueves de este ciclo, y es que el principio de la sabiduría empieza con el temor del Señor, y eso nos adentró en un investigar, en un conocer y en un apropiarnos y un deseo de conocer a Dios Padre, porque queríamos empezar, iniciar, abrir las puertas de la sabiduría a nuestra vida, y por eso iniciamos con saber que era ese temor reverencial, ese temor amoroso, ese temor misericordioso y de reconocer a un Padre creador nuestro tan grande, con sus características, con sus atributos. Y bueno, quedó abierto el, el ámbito para que todos consulten y averigüen de ese Dios precioso. También en Proverbios 2:1 habla de estos mismos pilares. Yo me voy a centrar en uno de ellos, que es el del conocimiento. Y muchos podemos pensar, algunas personas del común, sí, el conocimiento es un pilar de la sabiduría, porque uno entendería que la sabiduría es mucho más grande que tener simplemente conocimiento e inteligencia o ciencia. Y sí, pero vamos a partir de un concepto previo, que es qué es la sabiduría en la palabra de Dios. La palabra de Dios o el verbo, la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que es un conocimiento profundo y práctico, que va más allá del mero conocimiento intelectual. Implica discernimiento, buen juicio, capacidad de aplicar el conocimiento para tomar decisiones acertadas y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La sabiduría también se relaciona con el temor a Dios y la búsqueda de la verdad, que no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad misma.
Y resulta, chicas, que empezamos a ver entre Andrea y Gloria definiciones de qué es el discernimiento, la prudencia. Andrea va a ahondar en ese tema. Luego, en el juicio, la equidad, la sagacidad, la inteligencia y la cordura, pero hay un valor de valores, que es el de la misericordia. Y Gloria nos va a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, yo quiero contarles que me encontré con esto del conocimiento y dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y una definición y un resumen que me dejó a mí pasmada. Y dice, es la persona que habla con autoridad, profundidad y precisión, transmitiendo información valiosa y útil. Es una persona que no solo sabe, sino que también puede explicar lo que sabe de manera clara y convincente. Y les voy a contar lo que yo viví. Cuando yo crecí, pequeñita, pequeñita, mis padres me inculcaron que lo más importante que yo podía hacer en mi vida era estudiar. E incluso decidieron dejarme en compañía de mis abuelos, los papás de mi mamá, para que yo estudiara en un ambiente más académico que donde ellos vivían. Y me trajeron donde ellos, pensando que lo que yo necesitaba, lo que más me convenía, lo mejor para mí, era estudiar. Y empecé a estudiar, pasé los años básicos, después los otros de bachillerato, y me encontré con que en mi corazón o en mi ser había ese anhelo por estudiar, por pasar a la universidad, lo hice, y luego especializarme, lo hice, y fue muy importante. Te cuento, amiga, que yo alguna vez cuando me encontré con el Señor y ya pasando algunos años al inicio con cierta inmadurez pensé que no era importante para mi vida. Pero hoy te puedo decir que es demasiado importante porque me cultivé en la memoria, en la disciplina de tener que levantarme y de entregar días y semanas y fines de semanas enteros a estudiar para poder responder, a volverme responsable, a hacer cosas que no quería, pero que tenía el deber de hacerlas y cumplirlas porque me había comprometido a cumplir un horario, a cumplir unas metas, a cumplir unos exámenes, a esforzarme y estudiar y a repetir cuantas veces fuera necesario temas para poder ampliar esta mente, mi raciocinio, mi conocimiento. Y guau, y ahí entiendo, Señor, si nos regalaste este cerebro lleno de una cantidad de valores y de características especiales que nos permite ser seres humanos y marcar la diferencia en este universo. Por eso Dios nos entregó toda la naturaleza, los animales y todo a nuestra merced y nos dio los elementos para sojuzgarla, para ser los reyes de esta tierra. Y por eso es que nos dio intelecto, conocimiento. Pero ese conocimiento no lo es todo. Yo pensé que con eso lo lograba. Era tan ávido en mí que tuve una oportunidad laboral donde iba a ganar muchísimo dinero y es que me iba a profesionalizar en esto y eran las ventas, sin menospreciarla. Pero Dios no me había creado a mí para eso. Yo tenía un ardor, un deseo, una cosa en mi corazón de investigar, de leer, de estudiar, de que el conocimiento se nutriera. Y entonces es ahí cuando yo me pongo a estudiar y cuando ya conozco a nuestro Señor Jesucristo en mi juventud, empiezo a entender que hay otro conocimiento más importante, más relevante, más trascendental en mi vida. Y es el tiempo y el conocimiento y todo lo que mi mente invierta en conocer a mi Padre Creador, a mi Señor Jesucristo, que no es otra cosa que la sabiduría práctica aquí en la realidad, aquí en esta tierra, que muestra en sus enseñanzas, en sus palabras, en los milagros, en sus raciocinios, en su forma de responder a las preguntas, como yo te contaba en el segundo jueves de estas charlas. ¡Wow! Me enamoró. Porque es que Jesús respondió, era mi príncipe azul, respondió a toda esa avidez y esa necesidad de ese conocimiento que yo tenía.
que tener en mi corazón. Y empecé a encontrar que no era solo el conocimiento aquí, que también es importante a nivel natural, sino que había un conocimiento moral y un conocimiento espiritual más allá y más importante que el otro. Y empecé a encontrarme con un Señor Jesucristo que de verdad dije yo, ay, con razón, Él es el Rey del reino de los cielos, el que yo anhelo. Y que dijo, como dije la vez pasada, les conviene que yo me vaya. Y yo me sentí abandonada. Yo dije, no, desconcertada, ¿cómo así? Por fin lo encuentro y ahora se va y me va a dejar. Lo que sintieron los discípulos y los apóstoles en ese momento seguramente. Y él se fue, pero dijo, les conviene porque yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Y amigas, solo este pedacito para invitarlas a que se encuentren, que en su conocimiento, su mente, su intelecto, su memoria con el Espíritu Santo de Dios, quien te va a decir todo lo que están hablando allá el Padre y el Hijo en el trono celestial, los secretos insondables sobre ti, sobre la persona que está a tu lado, tu prójimo, sobre la naturaleza, sobre los animales, toda la sabiduría pura, el que está en su palabra. Pero más allá de su palabra, cuando tú la lees y la repites, le pides al Espíritu Santo que la dictó, aquel que la escribió, muchos seres humanos que tuvieron experiencia con él y te revela los secretos insondables de él, te revela las esencias que tiene para tu vida y para el universo entero. Y en esa intimidad con Dios, que no es otra cosa que relacionarte y en entrar en divinidad con Dios, empieza a llenarte de parecido, de semejanza con tu Creador y a decirte qué cosas ideó Él cuando te creó, qué dones, con qué talentos te selló en el momento en que fuiste concebido. Y empiezas a conocer y a reconocer a un Dios tan grande y a un Salvador y un Señor de tu vida que te recuperó la vida eterna, poder regresar a casa nuevamente y te dotó con todo lo que tú necesitas para hacerlo. Entonces el conocimiento es importante en el nivel natural, en el nivel moral, porque también tuve sanidad en mi corazón, porque Jesús pagó por ella y me sanó mi corazón. Después habrá oportunidad de contarte esto, pero también en el nivel espiritual, cuando los secretos mejores guardados del Padre en el trono y del Hijo allá intercediendo por nosotros, sus hijos, los tiene para entregar a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y para obedecerla hay que leerla, hay que entenderla, hay que memorizarla, hay que pedir revelación y poder discernirla para poder disfrutarla y sacarle todo el provecho que tiene para nosotros. Pero yo no me puedo quedar contándote acerca del conocimiento nomás. Mi deber es contarte que hay muchos más pilares que te retamos a buscar, pero hoy te brindamos en bandeja de plata seguidamente el pilar de la prudencia unido al discernimiento. Andrea, el Señor sé que te viene tratando hace años en ese pilar fundamental de la sabiduría. Cuéntanos qué tienes para nosotros de esos secretos mejores guardados del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te Bueno, escuchamos. gracias, Ron. Tienes razón, porque cuando estaba leyendo la lista, ya nos reunimos, empezamos a chatear, a enviar audio, y saltó como de la página de discernimiento. Y yo, ay, discernimiento fue la primera charla que yo di en una metamorfosis. Y me acordé que Azu me llamó y me dice, Andreita, pues te quiero invitar a ver si tú puedes darme una charla, no sé qué. Y yo, claro, pero como que de susto, ¿no? Como yo, y yo las veía ya, las que se paran allá son, mejor dicho, las sabias, las que saben las todo. Y me dice, el tema es el discernimiento. Y yo toda creída, toda orgullosa, toda inocente,
Le digo yo, ay, sí, yo soy discreta, eso sí. Pues pensaba yo, ¿no? Y yo dije, sí. Y me dice, Aso, si no te sientes capaz, no hay problema, yo te curo lo que sea. Y recordé una palabra de hace muchos años. Y yo le dije, Aso, ¿sabes qué? Sí, lo acepto. Y como les dije, yo me creía pues la más discreta, yo creía que ser discreta era ser prudente al hablar, que era no hablar mal de los demás, que era guardar esos secretos que mis amigas me contaban, que yo escucho pero no salen de mi boca, que era vestirse con modestia. Pero empezando a estudiar para el tema en Santa Marta, me di cuenta que esa es una partecita muy pequeñita, pero la discreción es mucho más grande, tanto que es un pilar de la sabiduría, ¿sí? Y como tú lo mencionaste, Romy, va de la mano con la discreción. Y descubrí también esta semana que son como trillizos con la sagacidad, con el ser sagaz. Entonces, les quiero compartir un versículo que está en Proverbios 3:21, donde nos dice, hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista la discreción, porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar seguro en esta vida sin problemas ni tropiezos. Y al acostarte no tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. Esas son palabras mayores, ¿no? Y ahorita que estabas describiendo, Romy, el conocimiento, y es que no puede, o sea, los pilares es un conjunto. No es como, así como no podemos separar al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, son uno. No Ujú. podemos separar los pilares. Si yo le quito un pilar a una casa, se me partió o se me cayó. Entonces van con todos. Y yo comparaba, les hablaba a ustedes que así como cuando Jesús recibió los 30 latigazos, que eran por la sanidad de las 39, perdón, 39, de las 39 raíces de enfermedades que hay, encontramos que estos pilares tienen mucha ramificación y mucha cosa. No es un pilar, sino que son demasiados. Y todo ello es un conjunto. Entonces, yo te puedo definir, te puedo dar como una indicación que la prudencia es la capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y hay algo que me encantó que escuché y decía, también es diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Con Dios es lo mejor, lo más, Él es el más, Él es sobrenatural, Él es único. Entonces nos va a guiar, nos va a hacer sabios. Y en comparación, no, en complemento con lo que tú estabas diciendo, dentro de la prudencia, entonces está el discernimiento, la sabiduría, la cautela, la moderación, la búsqueda del buen consejo, la alineación con la voluntad de Dios. Entonces se complementan y, y siempre nos va a llevar más allá de eso y nos va a llevar más profundo en él para comportarnos y para crecer en esa estatura del varón perfecto. Resulta que yo les puedo decir que a raíz de la charla que yo di en Santa Marta, son demasiados los aspectos que requieren sabiduría. Y en ese entender y discernir entre lo bueno y lo malo, entonces vamos a lo que nos concierne. Y es algo que les vamos a dar en esta charla. Y es la diferencia que hace especialmente los proverbios, pero toda la Biblia, no, pero especialmente los proverbios, que es lo opuesto a ser sabio y es ser necio. Entonces, o yo estoy por el camino de los sabios o de los necios, y que encontré que haciendo la lista, y quiero aclararte esto, yo lo vi como un autoexamen, pero no para deprimirme, no para tirar la toalla, sino para animarme. Entonces, en unas cosas voy bien, pero en otras estoy siendo necia. Entonces, necesito pedir ayuda porque la sabiduría se la pedimos a Dios, ¿no? Por mencionarte alguno. Entonces, el sabio tiene temor a Dios y le conoce. Y los sinónimos de ser sabio es ser prudente, inteligente, entendido. Ser necio
es seguir mi propia voluntad, es no tener en cuenta a Dios, es ser insensata, imprudente, tonta, absurda. Entonces es un contraste fuerte. Pero como les dije, en unas voy bien y en otras yo dije, aquí hay que hacer algo y aquí hay que pedir ayuda y aquí tengo que analizar qué está pasando y pedirle ayuda a Dios. Por decir algo, entonces, el sabio hace el bien, ayuda al prójimo. El necio vive para sí mismo. El sabio honra a sus padres. El necio los irrespeta. El sabio trae alegría a su padre. El necio trae dolor a su madre. El sabio recibe con gusto la instrucción, es enseñable, pero el necio la desprecia. El sabio es discreto, el necio es imprudente. Y la lista sigue y sigue y sigue, se las vamos a dar, pero les voy a dejar tarea. Esto es solo un brochazo, yo las invito a que sigan nutriendo esta lista y a que lo que encuentren que no está alineado con la voluntad de Dios, de verdad le pidan ayuda para que se pasen no al bando de los necios, sino que se pasen al bando de las sabias, ¿ok? Les sigo contando. Yo hace 24 años empecé a conocer a Dios como lo conozco ahora, un Dios que me ama, que me creó y que me creó con un propósito. Yo antes no tenía amor propio, no me valoraba. Era una chica que me escudaba como en la autocompasión, ¿no? Pero es que yo no escucho, pero es que yo esto, pero es que aquí no me quieren, pero es que siempre culpando a los demás y no viendo algo en mí, ¿no? Entonces, esas son unas excusas que no valen la pena y que no es para lo que Dios me creó. Entonces, ¿cómo se nota? Digamos, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les di hace, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 jueves, donde el ejemplo con las cualidades, los atributos de Dios o de Jesús era el diamante? Y el Sí. diamante era que cada corte, digamos relacionándolo con Dios, era como que cada destello era un atributo. Busqué cuál es el diamante más caro del mundo. Y solo les cuento que alisten la chequera, cuesta mil millones de dólares. Y tiene unos 300 algo cortes. O sea, para cortarlo se demoraron años y para pulirlo otros 3 años, algo así. Y encontré que en la Biblia Dios, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene más de 1000 nombres. Entonces calculen un diamante como de 1000 cortes. Y yo siento que nosotras somos también como un diamante en bruto, ¿no? Y esos cortes, ese carácter que Dios está formando en nosotros, y cómo lo forma con las situaciones, con el conocimiento, con esa relación, con la intimidad. Entonces va haciendo que ese corte se desarrolle y refracte esa luz de él. Yo pensaba hace días, yo siempre molesto que, ay, cuando sea grande quiero ser como Azu. Ay, a mí me gusta esto de Roma. Ay, Glorita, es que tú esto. Pero analicé esta semana, me cayó como la revelación. Y es que eso que yo admiro en ustedes, con respeto no son ustedes, es Dios en ustedes. Es esa relación que ustedes tienen con Él. Sí, están mostrando su luz y eso es lo que atrae. Eso es cuando la gente les dice, ¿qué tienes? Yo lo quiero. ¿Por qué no se envejece? Yo quiero, pero es que es esa vida que Él está infundiendo en nosotros, ¿no? Entonces yo sé que hay un precio que pagar, ¿sí? Para ser un diamante como Él, porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, la gloria de Dios es la suma de todos esos atributos. Y por eso cuando enseñamos, cuando hablamos, cuando aún sin hablar damos testimonio, estamos hablando de su gloria, estamos mostrando su gloria en nosotros. Entonces es una invitación para que nos dejemos pulir y hacer prudencia. ¿Cómo veo yo, digamos, que se manifiesta un poco la prudencia? Yo estoy de cambio.
sea, yo no me considero la más sabia, yo no me considero la más prudente, pero sé que hay cosas por las cuales me caracterizo, que me dicen, me funcionan, y puedo decirte que puedo ver algo de prudencia en mí. Entonces, ¿cómo se nota? Con mi boca. Yo ya no me defiendo, yo ya casi no discuto, yo no soy tan reactiva, pienso antes de hablar acaloradamente, trato de cuidar mis palabras, nunca he sido de malas palabras, de groserías, pero también herimos aún sin decir groserías, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resumo yo? Es hablar vida, y hablar vida es hablar su palabra, hablar en fe. Otra forma, ¿cómo se nota? Con mis ojos, cuidar que veo, cuidar que leo, cuidar, por ejemplo, yo ya no veo noticias, siempre son malas, cuidar de no matar con los ojos, así no diga puedo hablar con la cara, y hay que cuidar también eso, ¿no? No es saber filtrar, no, acuérdense, es discernir, pero no solo es discernirlo aquí, sino llevarlo a la acción, ¿sí? Porque yo puedo saber, eso no me conviene, pero igual me lo como, ¿no? Entonces después viene la culpa y el arrepentimiento. Entonces, con los ojos es tratar de ver como él ve las cosas, ver al otro con amor, con compasión, con misericordia. Yo sé ay, ¿qué haría Jesús? Jesús no vería este tipo de películas, porque, por ejemplo, a mí no me gustan las películas de miedo, pero también sé que espiritualmente eso va fuerte. Con mis oídos, ¿qué escucho? ¿Sí? Y hoy en día estamos rodeados de música muy fea, estamos rodeados de gente que habla mal. O sea, no somos una isla y no podemos estar ahí solo las de la generación. No estamos en un mundo, trabajamos con otra gente, vamos a otras partes, un restaurante, tú ves cosas que nada que ver. Pero algo que me encantó y es que, para las que no sepan, yo tengo limitación auditiva. Y aunque mi audición no es 100%, no es 90%, no es 80% bien, es menos. Pero hoy te puedo decir que lo que más vale, lo más importante de mi vida hoy, es que puedo escuchar la voz de Dios. Y no te estoy hablando de una voz audible, no me habla aquí, pero sé que Él me habla por su palabra. Es esa voz aquí, no solo que me dice no hagas esto, sino que me contesta. O sea, obviamente quiero la audición física, sí, pero que besa más la voz de Él. Entonces, es una cosa hermosa. Con mis pensamientos, sacar mis pensamientos cuando empiezo a pensar mal, no, Dios dice esto. Entonces, es tener esa mente de Cristo y vivirla, apropiarme, ¿sí? Ser lo que Él dice que soy, ser en Él, con mi anhelo de conocerle, de buscarle, de querer más, de sorprender con lo que Él ha hecho, con lo que hace y con lo que Él va a hacer. Al estar, por ejemplo, en este tipo de charlas, es querer prepararme, porque niña, estar aquí para hablarles a ustedes es, Dios me va a rendir cuentas, nos va a rendir cuentas, no podemos cambiar ni una coma. Ver cómo mis amigas me confían sus problemas, sus tristezas, cómo me piden oración, ¿sí? Em, Cómo cuido mi vida personal, cómo no hablar mal de nadie, cómo vestirme chévere, que me guste, pero decentemente, ¿no? O sea, yo pienso que uno se puede ver muy hermoso sin necesidad de mostrar tanto. Rodearme de personas, ¿sabes? O sea, yo sé que estamos a veces rodeados de personas, no sé, en el trabajo no controlamos todo, pero si yo necesito un consejo, quiero contar algo que me está pasando, yo sé a quién le cuento, porque quiero que lo que salga de esa persona sea un consejo que venga de Dios, una persona que lo conozca. Entonces es ser prudente en escoger tus amistades, en a quién confiar en las cosas. ¿Qué más les cuento así rapidito? Entonces, en conclusión, es que todo lo que siempre, o sea, el ser prudente no es que yo sea prudente los lunes y los domingos que vaya, no sé, a escuchar la iglesia y ya, y el resto de la semana no, eso es un hábito, es algo de vida, es algo que debe ser permanente. Entonces, siempre que hable o no hable, ¿sí?
que miren, que actúen, que digan, que trabajen, que cante, qué sé yo, que siempre lo vean a él. ¿Sí me entienden? La huella, hay una canción que me encanta acá, es que esa huella que yo dejo cuando no era, no es, ay, Andrea, esto, sino que digan, ay, sí, a Jesús en ella. Ella cómo nos hablaba de Dios, ella cómo nos guiaba a Dios. Esa es la huella que yo quiero dejar. Entonces, Mm. definitivamente ha sido un proceso donde era otra y ahora puedo decir que aunque estoy de camino, estoy en este camino, que rico, que no estoy divagando y haciendo otras cosas. ¿Y qué pasa? Que mi decisión es, yo quiero ser sabio, él dice que se lo pide, se lo estoy pidiendo. Y quiero la inteligencia, él dice que la inteligencia es el conocimiento del santo. ¿Y por qué quiero ser sabia e inteligente? Porque él lo aconseja, él dice que me conviene, porque la dejó disponible para nosotras, porque me enruta en el camino a ese propósito con el que él me creó y porque quiero ser ese diseño original que él soñó. Yo soy diseñadora industrial y me ponía a pensar el proceso que uno tiene cuando le piden un diseño. Entonces uno hace una lluvia de ideas con un cliente, después se va uno y empieza a hacer diferentes estudios y luego empieza a hacer bocetos. Y me imaginaba yo allá a Dios haciendo un boceto de Andrea allá a la cara, el pelo, esto, y va a hacer esto y esto. Y cuando uno hace un diseño, uno empieza como a hacer modelos. Entonces, sí que el estudio de colores y el estudio de mercado. Entonces empieza el prototipo 1. Y ay, no, que hay que cambiar aquí y allá el prototipo 2. Los prototipos que haya que hacer hasta que finalmente funciona, hasta que finalmente el cliente está satisfecho. Y ahí sí sale a ver qué pasa. Y mi conclusión es que yo no quiero ser un prototipo 1, 2, 3, o sea, yo quiero ser el diseño. ¿Sí me entiendes? Quiero llegar a ese diseño. Quiero ser también como ser ese diamante precioso. Para concluir, entonces, prudencia es discernir, pensar, escoger, hacer entre el bien y el mal, entre lo que me conviene y no me conviene, entre lo malo y lo bueno y acuerdas, entre lo bueno y lo mejor, entre la verdad de Dios y la mentira del enemigo, entre lo que Dios ama y lo que Dios odia, entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne, entre lo que es ser sabio y el necio. Mi Así es. invitación hoy es que así como yo quiero sabiduría e inteligencia, ser sabio, construir todos esos pilares, es invitarte a que los quieras también y no solo lo anheles, sino que te pongas las manos y te alinees con Dios, Padre y Espíritu Santo, para que eso se haga realidad. Así es, gracias Andrea, qué maravillosa tu disertación, tu enseñanza, tu vivencia. ¿Y a quién no le gustan los diamantes? Yo creo que a todas las mujeres y especialmente las que estamos aquí nos encanta. Pero sí te quiero decir que nosotras, cada uno de nosotros somos un diamante de Dios. Y Él hace cortes y pule, y puede estar en bruto, pero es diamante de Dios. Y lo importante es que a través de esto nosotros nos vamos a ir puliendo y nos vamos a ir reflejando su gloria y su gracia. Antes de darle la palabra a Gloria, para que nos muestre esa faceta que es la misericordia, le cedo un cortico espacio por tiempo a Andrea y continúa Gloria, por favor. Claro que Chiquito, sí. en eso que dijiste, solo olvidé decir algo. Y es eso, en la búsqueda de los diamantes del dedo, hay rosado, amarillo, azul, y todos son diferentes en todo. Entonces, es eso, que somos uno. Entonces, somos un diamante único para Dios, valioso, poderoso, o sea, más valioso que ese diamante de 1.000 millones, es ese diamante que es Dios. Entonces, ese es el Señor que nos debemos fijar. Gracias. Qué hermosura. Gloria, te queremos Bueno, escuchar. muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Pues realmente escuchando a Romy y Andrea en esta palabra tan valiosa que cada una nos ha compartido, hoy quiero que en esta parte cada una comience a disponer su corazón para, para que Dios le muestre a través de estas pocas palabras que les voy a compartir
de lo que puedan ustedes tener sobre la misericordia, lo que puedan sentir sobre lo que es la misericordia. Y cada una pueda, a través del conocimiento que han recibido y de mujeres prudentes que sé que son, puedan comenzar a discernir efectivamente cuál ha sido la misericordia que el Señor ha colocado en cada una. Porque lo primero que podemos decir es que la misericordia la tenemos todos. No es exclusiva de unos pocos, sino que es de todos. Por eso en la palabra de Dios el Señor dice, y decimos todos los días muchas veces, que nosotros, que hoy o nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y nos gloriamos y adoramos y de decir la palabra del Señor, porque cada día Él renueva. O sea, la misericordia de hoy no fue la misma que la de ayer, ni será la misma de mañana, porque el Señor la renueva. Cada día por su gracia, por su amor, nos está llenando de su misericordia. Pero también podemos decir, como dice el salmista, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque todos los días vivimos esa nueva misericordia, porque todos los días, como lo decía Andreita, podemos mirar, podemos escuchar, podemos hablar, pero ante todo podemos sentir que el Señor por su gracia nos da su misericordia. Y lo que por gracia nosotros recibimos, por gracia daremos en algún momento de nuestras vidas esa misericordia recibida con tanto amor por el Señor. El don de la misericordia, según la Biblia, dice que se refiere a la capacidad de sentir compasión por los demás. Eso quiere decir que nosotros podemos estar manifestando el amor de Dios a través de la misericordia, de ayudar a los demás. Eso nos impulsa a responder a las necesidades de los demás con gracia y con generosidad. Pero también podemos nosotros expresar la misericordia a través de acciones hacia los necesitados, hacia los que están sufriendo, hacia las personas que de pronto también en algún momento nos han hecho daño, pero que nosotros, por el Espíritu Santo, perdonamos. Y eso es otorgar misericordia a los demás. Nosotros en cada una de nuestras acciones debemos demostrar el amor del Señor. Y el amor del Señor, una de las facetas del amor del Señor es esa misericordia que nos ha dado desde que nacimos, desde que nos creó para llegar a este mundo. Solamente que algunas personas puede que de pronto unas personas son más misericordiosas que otras, pero no quiere decir que no podamos ejercer ese don o hacerlo crecer. ¿Cómo relacionamos la misericordia, nuestra misericordia con la de Dios? Definitivamente tenemos que saber que el modelo de misericordia es Dios. A Él es al que le debemos, a Él es el que le debemos de seguir su ejemplo. ¿Cómo lo mostró Él? En la cruz. En la cruz Él nos dio, no solamente nos dio todo su amor, nos amó primero, dio su vida por nosotros, nos salvó, nos llenó de su misericordia, nos llenó de su bondad, nos dijo, te perdono y te hago mi hijo. Y por esa gracia nosotros hemos recibido diferentes dones y uno de ellos es la misericordia. Nosotros a través de nuestra vida debemos de reflejar esa misericordia. Por eso, cuando Andrea dice que nosotros debemos de cuidar nuestra mirada, nuestro escuchar, nuestro hablar, es porque ya se queda en el olvido esas miradas duras, esas miradas que a veces eh, hacemos porque algo no nos gustó de nuestro esposo, de nuestra esposa o de nuestros hijos o de nuestra familia o de algún amigo, porque
cuando tú estás creciendo en el Espíritu Santo, cuando tú estás creciendo en la palabra, en leer la Biblia, en estar en comunión con el Señor, y es comunión todos los días, las 24 horas del día, porque el Señor está ahí contigo, el Señor te está ministrando desde que abres los ojos, porque no es el reloj el que te despierta, es la misericordia de Dios el que te despierta todos los días, el que te llena de fuerza nuevamente cada día, el que te dice, oye, vas a ir a trabajar. No, no son tus ganas, no es tu físico o el deseo de llegar al trabajo o la necesidad de llegar al trabajo. Es la misericordia del Señor que te da fuerzas, que te levanta, que te anima y que te dice, ve a trabajar. Pero es Ujú. el Señor, es el amor del Rita, Señor. qué pena, quería preguntarte así qué dices en esos ejemplos tan prácticos, tan del día a día, pero quisiera conocer si tú has tenido una experiencia vivida con Dios donde has sentido tangiblemente en tu vida la misericordia, que nos compartieras acerca de eso. Sí, voy hacia allá porque Enseguida. el desarrollo de esa misericordia, precisamente, digamos que tenemos que ponerla en acción. Entonces, hablamos de que la misericordia está siendo, no precisa, o sea, nace como un don que podemos, que unos nacemos de pronto con más misericordia que otros, que tú la tienes en todo caso, que tú la desarrollas a través de la Biblia, leyendo la Biblia y en oración, pero que tú puedes adquirir ese don, pero que también en el momento en que ya la misericordia no solamente es un sentimiento, sino que se va a convertir en una acción de ayudar a los demás en las diferentes necesidades que tenga la persona. ¿Qué es importante? El conocimiento y la prudencia. ¿Por qué? Porque esos dos pilares me van a ayudar a mí a discernir quién está necesitando de la misericordia mía. ¿Quién requiere ayuda? ¿Quién sí y quién no? En algún momento de mi vida, y creo que algunas de ustedes lo conocieron hace 2 años, eh, tuve que vivir una experiencia fuerte. Pasé una prueba bastante dura con mi esposo, eh, pero el Señor nos enseñó a los dos. El Señor nos ubicó a los dos en un lugar llamado hospital para que los dos nos diéramos misericordia uno al otro. Mi esposo, para que él dijera, la misericordia del Señor me tiene aquí todavía, pero a mí me llenó de misericordia, de fuerzas, de, no sé, de tanto amor que creo que el amor va más allá, pero la misericordia de poderle servir a mi esposo con toda la entrega, como cuando tú en tu matrimonio dices, en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, creo que el Señor me hizo entregar todo lo que era mi corazón, toda la misericordia que uno pueda sentir por una persona, no solamente porque era mi esposo, sino porque lo atendí, lo atendí en las cosas más sencillas o inimaginables de cada ser humano, porque era el momento preciso que el Señor trabajó en mí esa parte. El Señor me regaló, porque ese fue un regalo del Señor, de poder sentir en ese momento que yo le podía servir a mi esposo, que yo le pude ofrecer no solamente lo que es el amor de esposa o el amor de una amiga, no, me separé de digamos, de esas vestiduras y me revestí en ese momento de la misericordia, de la compasión, la bondad y el amor del Señor para entregarle a mi esposo lo que era mejor en ese momento para él, lo que Dios quiso que fuera la voluntad para mi esposo. Y eso es, digo yo, que es
la corona o lo máximo del servicio que uno pueda dar a una persona, porque muchas veces nosotros, yo he visto cómo he podido tener misericordia por personas que están encerradas en una cárcel, por ejemplo, pero también las que están encerradas en una cárcel de la ansiedad o de la depresión. También les podemos servir porque vemos cómo sus ojos muestran esa necesidad que no lo dicen, pero que están necesitados de ayuda. ¿Cómo tú puedes mirar a los ojos de tus hijos cuando ellos no te dicen nada y tú crees que todo está bien, pero que ellos están, que gritan, abrázame, ayuda? Creo que es el momento en que cada una pongamos y dispongamos nuestro corazón para que nosotras podamos ser sensitivas a la misericordia que el Señor ha colocado en cada uno de nuestros corazones para poderle entregar esa misericordia a nuestra familia, a nuestros hijos, esposos, esposas, a nuestros amigos, a las personas que a veces siquiera miramos simplemente porque las vemos hoy, mañana ya no las vemos, pero les podemos entregar un poquito de misericordia. Alguna vez pasaba por cerca a mi vecindario de mi casa, había una señora sembrando una flor en su jardín y el Señor me habló en ese instante y me dijo, ora por ella, baja y dile que su hermano está bien. Y yo no sabía, yo dije, pero Señor, ¿yo cómo le voy a decir eso a esa señora si yo no la conozco? Me dijo, baja y dile que su hermano está bien. Pues yo obedecí como sierva del Señor. Me bajé del carro y fui y le dije a la señora, le dije, el Señor me dice que su hermano está muy bien. Me dijo, hace una semana murió, hace una semana se fue y yo estaba preguntándome qué había pasado con él. Pero ahora viene usted solamente porque le pedí al Señor que me diera una señal. Se lo agradezco. Yo creo que el Señor nos usa cada día para mostrarnos su misericordia y para que nosotros de lo que Él nos da, lo recibimos, pero no lo guardemos. Nosotros tenemos que cultivarlo para poder dar frutos y esos frutos son los que vamos a dar a los demás. Otro ejemplo es, hace aproximadamente un mes, hablé con una amiga. Hacía 6 meses que yo no hablaba con esa amiga por diferentes razones. Ella viaja y bueno, y me llamó. Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Grace? ¿Cómo estás? Y yo muy normal. Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? Me dice, Gloria, yo te llamo porque él se fue. Él se fue con el Señor. Yo me quedé impresionada totalmente porque fue algo totalmente sorpresivo. Pero les digo que lo que yo recibí de misericordia durante el tiempo que yo cuidé a mi esposo, ahora Dios me ha mostrado cómo puedo yo mostrar esa misericordia hacia esa amiga, porque ella estaba totalmente rota, está rota todavía, pero la he podido ayudar, le he podido al menos dar un granito de esa misericordia que el Señor ha puesto para ayudarle y para decirle, ¿sabes qué? Hay esperanza. Y si yo tengo fe y si yo tengo esperanza en el Señor, yo les aseguro que esa es la misericordia que el Señor, eso se convierte en la misericordia que el Señor nos da para darles a otros. No hay nada que el Señor tenga, que no tenga control, más bien, sino que el Señor sabe cuándo, cómo y por qué. A veces pasamos por desiertos y pasamos por desiertos muy fuertes, porque no son fáciles las pruebas a veces. Pero de lo que sí tenemos que estar seguras, a pesar de, es que el Señor nos llena de su amor, nos llena de su misericordia. Él nunca nos deja sueltas, Él siempre nos lleva de la mano. Él es nuestra esperanza. Él nos impulsa cada día. Él nos dice que sí y que no sentir.
Le pedimos cada día a su Espíritu Santo que nos ilumine con su sabiduría, conocimiento e inteligencia, pero que nos llene de la pureza, que nos llene de amabilidad, que nos llene de bondad y de esa misericordia y del amor grande que el Señor tiene para nosotros. Por eso las invito hoy a que tomen un poquito de reflexión en estos minutos que nos quedan para que cada una discierna y diga, de ahora en adelante, Señor, dame el don de misericordia. Vamos a orar. Señor, Dios de misericordia, rogamos el día de hoy, Señor, que tú nos llenes con tu amor, con tu gracia, que tú nos cubras con tu brazo fuerte, que tú coloques en nosotros el manto santo de protección para cada una de nosotras, las que estamos aquí reunidas, pero asimismo, Señor, para cada familia, aún para las que no se conectaron, pero que se van a conectar próximamente, Señor. Cúbrelas con tu manto santo de protección. Llénalas de tu misericordia, Señor. Llena a cada mujer, llena a cada hogar. Llena, Señor, a los huérfanos, a las viudas y a todas las mujeres, Señor, que en esta hora estamos aquí reunidas escuchando tu palabra para recibir de tu infinita bondad, de tu paz, de tu esperanza, para que tú nos des, Señor, todos estos dones y estos pilares crezcan en nosotros como bases fuertes, Señor, bases fuertes en nosotros y que podamos ser multiplicadoras de esos pilares de sabiduría en cada uno de nuestros hijos para que ellos vuelen como el águila, Señor, para que nosotros seamos, Señor, el refugio para nuestros hijos en los momentos en que ellos nos necesitan, para que seamos, Señor, la fuerza para nuestros esposos, para nuestras esposas, para nuestras familias en toda necesidad, para que tú nos llenes, Señor, de tu presencia y aún así nuestra misericordia sea dada con gracia, con gozo y con la esperanza de que tú siempre nos vas a acompañar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Glorita. Gracias, André. Yo creo que esa oración es más que suficiente para entender e iniciar en abordar esa preciosura de los pilares, tres nomás, de la sabiduría, que son insondables. Estos tienen aún más, pero cada pilar tenemos que buscarlos y anhelarlos, y te retamos a que los busques porque vas a encontrar tesoros, tesoros en esos lugares secretos insondables. Gracias por entregar sus corazones, por extenderse. Sé que nosotras hemos pasado situaciones difíciles, hemos tenido experiencias duras, pero también hemos entendido que eso nos ha dado conocimiento, la prudencia para manejarla, ponernos en el lugar del otro y extender nuestras manos de misericordia, así como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando uno pasa por un dolor, si se encuentra con alguien que tuvo ese mismo dolor que de alguna manera nosotros pasamos, entendemos de corazón por lo que esa persona está pasando y así podemos dar ese amor incondicional, sin ningún tipo de límites, como es la misericordia. Y es genuina y es entrega y es total. Por eso, por eso, porque lo hemos vivido, lo hemos entendido y lo tenemos que extender, porque ¿sabes qué nos dio Dios a nosotras tres? La salida. Solo Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dio la salida y no nos podemos quedar quietas ni calladas. Y por eso estamos aquí sentadas, porque esa salida también te la va a dar a ti. Por más grande que creas que es tu dificultad, siempre hay una salida de la mano del Señor. Pues te bendecimos y glorificamos a nuestro Padre Dios. Le expresamos nuestro reconocimiento, gratitud por ese sustento diario, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Las esperamos dentro de 8 días y en el mes entrante en la posmetamorfosis.
por favor, saludos muy especiales. Y yo pedimos nosotras tres aquí, Padre, aquí hay necesitadas de un abrazo tuyo. Ponte las manos y así estréchate. Que Padre, Hijo y Espíritu Santo te ofrezcan el abrazo de misericordia sobre cada una de ustedes en este momento, en el nombre de Jesús. Hasta luego, queridas amigas. Nos vemos. Gracias. Que estén muy bien. Chao, gracias, gracias, André y Gloria. Gracias.